Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Verdugo y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Cartografía Escénica, un espacio donde estamos dialogando con diferentes creadores de Baja California para conocer cómo es que desarrollan sus procesos creativos y abrir una ventana al diálogo sobre los mismos. Hoy me da mucho gusto platicar con Fernando López Mateos. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ramón. Mucho gusto que estés hoy con nosotros conversando, Fernando. Y yo quisiera partir de un punto que me parece que seguramente es la pieza como más importante, digamos, de lo que yo veo en tu trabajo. Tú naces en la Ciudad de México, pero tu trabajo lo has desarrollado principalmente en Baja California, ¿no? Particularmente en Tijuana. Digamos, una buena parte de tu desarrollo como director se ha dado acá. ¿Cómo ha influido esta región en tu trabajo? Es decir, ¿cómo eliges este espacio y cómo hace diálogo con tus procesos? Eh, Ahí es una pregunta un poquito así como que, ¡zas! Bueno, es que sí, efectivamente, llevo buena parte de mi vida ya en Baja California y aunque yo me formé allá, yo me hice actor ah, en, en el gran trecho de vida que llevamos aquí, pues me ha tocado buscarle hacer, como sabemos en el teatro, de todo, ¿no? A veces escribes, cuando en un sketch, una obra, diriges, enseñas, porque entonces necesitas unificar códigos con compañeros, con colegas que te siguen y actuar. Entonces, esa pregunta es así como de, ¿cómo le haces? ¿Le haces como puedes en cada momento de la vida, como te va llevando, como lo vas provocando y lo vas empujando a que se logren ciertos proyectos, uno por uno? Es decir, aunque uno programa cosas para que sucedan de aquí a un año, 2 años, 3 años, en el teatro y cada vez menos, ya tienes que pensar para, sí, en un año, pero lo tienes que pensar para que en 3 meses, para 6 meses, para tanto, y se acabó y después quién sabe qué sigue. Y eso para mí sí ha sido un poco difícil. Hay que reconocerlo, yo sí me formé, digamos, dentro de una escuela muy férrea, Centro Universitario de Teatro, continué mis estudios en el Centro Universitario Cultural, con muy buenos maestros, muy exigentes, muy fuertes, muy todo. Entonces, digamos que dentro de este terreno de lo que a mí me gusta hacer y llevar a escena, sí, sí, definitivamente, y pues con perdón de los que no les gusta tanto, sí busca uno siempre encontrar mucho de verdad, mucho de veracidad, de verismo en el teatro, pero sobre todo en el trabajo actoral, ¿no? Digamos que con esto se resumiría lo que algunos alumnos me han llegado a decir. Ay, profe, es que usted es muy intenso. Claro. Sí, yo creo que sí. Eso entonces implica que ajustarte a la realidad de Tijuana. Hace 30 años, a la de ahorita o hace 10, es bastante diferente. Claro. Y pues hemos estado jugándole y jugándole y jugándole, ¿no? Porque aparte de todo, bueno, yo tengo 2 carreras y ejercer las 2 carreras de alguna manera, y digamos que una tercera en términos de vocación, que es la docencia, Claro. ¿no? Entonces, hoy haces esto, dentro de 3 meses haces esto otro, después ya estás haciendo esto y esto, y pasado el tiempo, por ahí del 93, pues ya estás haciendo esto más esto más esto, y aplicándote a todo para que puedas decir, estoy en el ajo, estoy en esto. Claro. Y me parece muy interesante la idea de que el mismo proceso de vida, pues como bien dices, ¿no? Está vivo y va atendiendo a las circunstancias del momento. Y en esta formación que tienes en la Ciudad de México como actor, ¿no? Muy, como dices, a lo mejor muy férrea, muy dura. ¿Cuándo haces esa transición a decir, a ver, voy a empezar a dirigir mis proyectos y cómo esto va a encontrar o va dando forma a una metodología propia, ¿no? Porque también como actor te formas con un grupo de personas
y luego en un momento vas tomando decisiones para generar una metodología propia. ¿Cómo haces esta transición, paso? Todos tenemos que dar el salto. A todos nos da un pavor horrible, tremendo. Pero yo creo que yo me fui entrenando un poco cuando antes de venirme para acá, para Tijuana. Daba clases en un colegio particular de adolescentes, cosa que te foguea mucho, te ayuda muchísimo a estar desarrollando la creatividad. Y por otro lado, yo ya participaba dentro de 2 compañías independientes en México. O sea, yo tenía mi trabajo en promoción cultural del Seguro Social. Pertenecía a una compañía, pertenecía a otra compañía, daba clases, o sea, hacía lo que es, bueno, digamos que ese es el tenor de mi vida. La verdad, mi vida siempre ha sido así. Estás haciendo una cosa y otra y otra y buscando otra y preparándote para la siguiente, suspendes un poco algo, pero sigue lo que sigue. Entonces, el constante aprendizaje de revisar lo que hacen los otros y lo que haces tú cuando estamos haciendo un proceso de montaje. De alguna manera, yo creo que más allá de la vocación, también como que algo tiene uno cierto don para ejercer la docencia y por ende, de ahí un poquito a la hora de tomar la decisión de poder dirigir algo como tú lo ves, como tú lo crees, como tú lo sientes, aunque te equivoques, aunque no estés del todo seguro, pero te avientas a decir, me explico, me sigues, por aquí va, yo quiero decir esto, y entonces los otros, quienes están contigo, quienes entienden lo que quieres, lo hacen, lo ejecutan, te das cuenta que sí funciona y entonces por ahí vas a trabajar. Digamos que se va construyendo con ensayo y error, porque además esto es un arte cuya base fundamental siempre va a ser esa. Además, yo creo que todo arte, su gran base va a ser el ensayo y error, la experimentación. Siempre, siempre, siempre. Nunca puede estar todo ya escrito desde antes. Por supuesto que yo sí trato de tener una visión desde que voy a empezar un proyecto, más o menos como tú, ¿no? Así, ya más o menos prevés un calendario, prevés las etapas que vas a llevar a cabo, cómo vas a conseguir esto, cómo vas a conseguir lo otro, pero siempre va a haber intempestivos, siempre va a haber adversidades, siempre va a haber cosas, y la que estamos viendo ahorita es tremenda, ¿no? Por lo tanto, sí tratamos de seguir una metodología, pero también esta se va renovando, activando de manera distinta según cada producto, cada proyecto que avientas, porque no es lo mismo que hagas una serie de sketches donde trabajas con unos, con otros, a hacer un montaje como el de Ibsen, el de Espectros, ¿no? Que ese me llevó bastante tiempo y finalmente lo logré, un sueño logrado. Entonces, yo creo que es irse adaptando cada vez a lo que tienes en el camino posible, con quienes cuentas, si te siguen, si les interesa, si se enamoran, y entonces decimos, ok, nos aventamos. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué ya lo hago más así ahora? Aunque también lo hice antes, pero de manera diferente, porque no quiero perder el tiempo. No quiero que se caiga. No quiero que se venga abajo un trabajo que son horas de oro. Por supuesto que todos los proyectos que han fallado o que no he estrenado me han enseñado muchas cosas. Mucho. A veces creo que, sí, como se dice muchas veces, aprendes más de lo que no salió que de lo que sí salió. Pero pues no te das por vencido. Aunque sí te agüitas un ratito, como dicen. Yo me acuerdo que decía, aquí dicen agüitas, pues no te agüites, ¿no? Pero la vida tiene que seguir y no te puedes estancar.
Y si te quedas en la idea de, es que, ¿cómo le voy a decir si no me sale? Y no, esto pues tampoco. Y como que mis grandes sueños, o los sueños guajiros que todos tenemos cuando tenemos 20 años, 25, 30, si algunos corren la suerte de contar con el apoyo económico que siempre estamos, o el espacio, o la gente, porque no solo es el dinero. Muchas veces ni siquiera el dinero es tan importante como tener un grupo de personas con mucha intención y creatividad y de pronto te sale y que estén todos. Porque cuando alguien importante se sale, vuelves a reacomodar todo y ya no es igual. A veces sí, pero todos pasamos por eso. Todos. Y los de danza, y los de música, los de cine y nosotros, ¿no? Siempre va a estar. Pero se va uno preparando y creo que mientras más control, digamos, desde lo logístico hasta lo intelectual, conceptual, que vas a ir manejando en el proceso de construcción, cuanto más tengas avanzado, o hecho una especie de previsión, preproducción, te va a salir mejor, o al menos te vas a asegurar que sí funcione. Y más o menos como tú lo quieres, ¿no? Sí, a mí pero no siempre. Sí, me parece muy, muy interesante como justo eso, ¿no? Resaltar que las metodologías no es que uno las aprenda y las aplique que van a funcionar de siempre, sino que hay factores diversos que hacen que siempre estés en un proceso de adaptación o reajuste. A mí el tema del ensayo y error me parece que es fundamental, sobre todo como dices, hay generaciones a lo mejor muy jóvenes que dicen, no, no, el error siempre será negativo, ¿no? Como el error siempre, Claro. con él. Y cuando te das cuenta que al final de cuentas en el arte es un proceso así, de ensayo-error, de ensayo-error, y que eso te permite ajustar una metodología, también dejas de tener una ansiedad de control, ¿no? De todo, de decir, bueno, vamos a ir generando cosas. Y no sé si esto coincidirás a lo mejor conmigo, que muchas veces tiene que ver con aprender o tener como metodologías cerradas, ¿no? Que a veces hay como no abrir la mirada, como dices, a otras opciones y decir, a ver, el mundo está cambiando y con eso vamos cambiando también nuestras formas de hacerlo. Y en ese sentido me gustaría, antes de, digamos, de seguir ahondando en las metodologías, ¿cómo fue para ti como ese primer acercamiento al teatro? ¿En quiénes reconoces, por ejemplo, ciertos referentes o ciertas influencias de lo que el teatro es para ti? Digamos, algunos maestros, maestras, no sé, alguien que consideras que han sido referentes importantes en tu trabajo. Se me hace ya gracioso un poco esto que como que eso hasta yo lo aplico para los nuevos alumnos que vienen, les pregunto sus referencias, lo que tienen, ¿no? Y como que para mí ya están bastante lejos, de pronto se me hace gracioso, pero bueno, yo tengo que confesar algo muy importante. Nosotros tuvimos, mis hermanos y yo, el privilegio de que mi papá nos empujó mucho aunque sea por los cómics, a la lectura. En casa siempre estuvo el periódico, siempre, todos los días había periódico. Teníamos los cómics todos los viernes, los fines de semana. Llegaba mi papá con el fajo de Lorenzo y Pepita, Archie Comic, Superman, Batman, todos, hasta joyas de la mitología, que para mí fue clave. Entonces, empujarnos a la lectura, a las historias, a los cuentos, se acompañó también de llevarnos al cine bastante, de llevarnos al teatro desde chicos, ver mucho teatro de títeres desde niños. Entonces, a mí me gustaba mucho eso. Por lo tanto, digamos que podemos traer una herencia, la desarrollas, la inhibes, la vetas, según el caso, pero en esta situación personal, mi papá nos estimuló muchísimo. Mi mamá también, por supuesto, pero ahí el que movía los hilos para algo que es fundamental en mi vida y que yo lo hago todo el tiempo en clases, es el juego. Si no juegas y sigues jugando, y aunque tengas 40, 50, 60 años, no sigues jugando,
no va a suceder, o va a suceder con una gran carga de costras, de ideas quizá caducas, o demasiado intelectuales, o demasiado ya poltronadas, que tienen que sacudirse, porque cada historia y cada obra que vas a hacer ahora es nueva, aunque ya sea un clásico. Entonces, yo puedo decir que para mí las referencias televisivas, yo vi todo el cine mexicano de oro, o sea que a nosotros desde niños todo el tiempo estaban las consagradas del cine nacional, los grandes héroes, Pedro Infante, Joaquín Cordero, todos estos, pero también toda la televisión que tenía que ver con Julio Alemán, con el galán de galanes Mauricio Garcés, y después la novia de México, Enrique Guzmán, Angélica María, y toda esa camada, hasta que de pronto, pues por ejemplo, en esa misma historia estaban unos grandes actores, que acaba de morir uno, que desde entonces para mí siempre ha sido un muy buen actor, comediante, que es Doctor Juárez, pero también Sergio Jiménez, muchos de los que salen en Los Caifanes, excelentes actores. Otro grandísimo actor es Ernesto López Rojas. Bueno, el consabido López Tarso, aunque digamos que yo creo que me gustaba más de joven, ¿no? Ya después ya es otra cosa. Y así, pero hay referencias del cine, generalmente porque son las que tienes de cuando eres más chico, pero cuando yo entro al teatro pues desde muy pronto, digamos, porque aunque yo estuve en escuela de puros hombres, en sexto año de primaria mi maestro de sexto nos puso a trabajar unos fragmentos de Julio Verne 20 años después. ¿Quién lo iba a decir? A uno de mis amigos le toca hacer el médico, el abogado, el todo, y yo escojo hacer el pintor. O sea, estaba dentro del área, porque además, déjame decirte, también se me dan muchas áreas del arte. Y en esa época estaba dibujando unas cosas muy, muy interesantes. Entonces, sí, yo quiero esto. Y le dije a mi papá, consígueme el gallete y esas cosas, como, vamos a darle, ¿no? Y obviamente fue como uno de esos primeros agasajos actorales que mi mamá y mi papá disfrutaron en la escuela y decían, híjole, bueno, como que veían desde entonces. Pero hay una cosa que no es secreto para nadie en la familia. Tengo una hermana, mi hermana mayor, Ivonne, y yo, que siempre, desde chiquitos, bailábamos, cantábamos, actuábamos escenas o sketches en cada cumpleaños de mi mamá. Entonces ya era algo que ya viene desde siempre. Desde siempre bailé. La escuela tomé clases de canto de cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, que del coro fui solista. O sea, entonces yo siempre me estuve desarrollando en todas las artes, ¿no? Y con entrega, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo ya me meto a hacer una obra de teatro, estoy en el taller de teatro del bachillerato y después me llaman, me voy al Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar del IMSS y me meto a clases, aparte de la prepa y aparte del inglés, ya sabes, ¿no? Y de pronto se da la coyuntura y me jalan para una obra donde el título te dirá que la obra es de Rodolfo Sigli, un clásico de obras, que se llama El niño y la niebla. Y como me ven que estoy todas las clases, no falto, memorizo todo, el maestro me dice, ¿puedes tomar estos días para las funciones porque este otro chico no va a poder? Sí puedo. Y ya, entré así como decimos, en bomberazo, ¿no? Pero realmente
fue un proceso donde pues yo me entregaba, siempre me he entregado al trabajo. Y el trabajo, no solo el trabajo por el trabajo, sino el trabajo porque te deja placer, porque te deja sentir otras cosas, pensar otras cosas, no por, no por, no por, no por esta cosa egocéntrica de véanme, véanme, véanme. No, en realidad, muy pocas veces me funcionó así. Quizá con el baile sí, quizá con el canto un poco, pero con la actuación no. Con la actuación siempre he sido mucho más reservado, mucho más, pues, hasta tímido, ¿no? Porque como es todo un trabajo un poco más elaborado, siempre quizá guardamos un poquito de inseguridad, un poquito eh, ¿de verdad salió bien? A ver tú, dime, ¿salió bien? Y siempre buscamos aquellos que no van a ser complacientes con nosotros, ¿no? Fernando, ¿y cómo ahora, digamos, cuando tomas la decisión de montar una obra, eh, cómo, cómo eliges una obra? Es decir, me parece muy interesante cómo justo el rescate de ese antecedente familiar, ¿no? De ese entorno familiar que inevitablemente creo que te llevó, ¿no? Desde entonces por un camino y cómo las circunstancias también te llevan a reconocer otro o incluso esto que veías, ¿no? ¿Cómo ahora, digamos, cuando diriges una obra dices, creo que esta obra tiene algo que decirle al otro? Es decir, que hay puntos de partida para elegir tus montajes o reconoces ciertos temas que a ti te interesan. Sí, eso sí. Por supuesto que cuando tenemos que elegir es peor que ir al bingo, ¿no? Y perder $20 y nada que te llega, no te cae, ni te va a caer. Tienes que tomar la decisión de decir, bueno, tengo esto, tengo estas opciones. Entonces, como te decía yo antes, tienes que ver con quién lo puedes hacer, si se puede o no se puede, y si se entrega la persona al compromiso, al menos a priori, y a mediano plazo, y vemos que sí se juntan las personas, las energías y la posibilidad de que, bueno, decimos, tenemos este lugar o este otro para presentarnos, fíjate que tal cosa y fíjate que puedo conseguir algo para acá. Es cuando, es cuando se empiezan a lograr las cosas. Y obviamente, no sé si a ti te pase, pero a muchos directores también les pasa, no sé qué tan repetidamente y tan abundante, pero siempre tenemos como que en una cajita preproyecto, 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 como 3, 4, 5, algunos ya casi caducaron. Es decir, una obra que quise montar hace 20 años, ya ahorita ya no me interesa. Ya me ha pasado con 2 o 3. Pero en su momento sí, pero no se logró. No juntaste la gente, no esto, no lo otro, o no lo quieres hacer, al menos es mi caso, no lo quieres hacer como el Borras, no, no y no, porque si no, entonces sabes de antemano que va a salir defectuoso, y si sale defectuoso o si sale muy menor a como tú lo esperabas, tengo yo una consigna, no estreno. Así me ha pasado con 3 proyectos acá en Tijuana. ¿Saben qué? Pues no estreno. Dejémoslo acá y gracias por el trabajo y ahora, bye bye, ¿no? ¿Por qué? Porque no. Porque dices, ¿para qué? Si ya no va a haber todo eso que uno le empeña en su palabra y en su trabajo, que es algo gozoso, algo valioso, algo que le vas a dar a la gente para que diga, no para que diga, guau, no, para que diga, oh, qué interesante, me interesa, me atrae, me hace pensar, me hace sentir, me hace relajar, ok, perfecto, pero si aunque fuera una obrita chiquita, cómica, no sale, no sale, y prefiero no hacerlo, no lo termino. Entonces es algo complicado, pero déjame decirte que con el paso del tiempo,
sí he podido decir y ser muy feliz de poderme salir con la mía, de poder montar cosas que sí me gustan, que sí he querido, que sí he empujado por el placer de que esta obra es gozosa, así sea tan diferente a esta otra. Ah. Pero entonces ahí cuando tú me preguntas sobre los temas, sí, sí hay temas. Yo prefiero obras que, que tengan un cierto código de complejidad, aunque sea chico, que provoque que todo el que esté viendo algo, por sencillo que parezca, se tenga que poner a reflexionar un poquito, que diga, ah, caray, ¿y esto por qué fue? Ah, por esto. Que algo le detone en el cerebro más que en el corazón. Porque nosotros sabemos que todos los teatreros, todos los artistas, músicos, bailarines, si no le pegamos al pecho, a las emociones, y provocamos por ello toda una vorágine de cosas, no va a pegar, no va a llegar. Aún así, como sea teatro del cerebro, pues cuanto menos entrenamiento tenga la gente, menos debe entender, y se va a aburrir y se va a ir. Pero ¿cómo hacerle para equilibrar estas cosas donde viene un mensaje de una obra con cierto sentido, bien pensado, bien equilibrado, para no volverse un panfleto chafón y cosas así? Y cómo acomodarlo para que la gente diga, uy, sí, se va a morir. Ay, no. Pero ya se quedó con esa idea y ya saliendo se va a ir y se va a acordar y lo va a comentar con su familia, con su esposa, con su amigo. Si no hay algo de eso, si no conecta, no termina de gustarme y entonces, como te digo, lo desecho o lo cambio y después lo dejo, encarpeto para después, quizá, si no ya no. Claro. Yo veo entonces como un par de ingredientes que son muy importantes en tus procesos, ya me dirás tú si estoy más o menos en esa línea, pero una es el valor del equipo, ¿no? Como dices, el valor del equipo, con quién estás trabajando un proyecto, y el otro que me parece que es algo muy, muy responsable que tiene que ver con una autorreflexión de los procesos, ¿no? Cuando uno está trabajando, esto que dices de, a ver, realmente este proyecto va a tener esa incidencia en el otro, realmente vale la pena hacer, ¿no? A lo mejor su riqueza estuvo en el proceso y no en la presentación, ¿no? Es decir, esos dos ingredientes me parece que son muy importantes porque luego podemos, como dices, caer en la idea de que, el teatro es, bueno, ya ensayamos, ya se hizo, ni queremos y estrenamos. Y eso es muy grave para el equipo y para el espectador, ¿no? Que estamos viviendo una experiencia que ni siquiera es grata para nosotros, mucho menos lo será para las personas que lo observan. Y en ese sentido, yo veo, como te digo, valor del equipo, ¿no? La reflexión. ¿Hay otros ingredientes más en tus metodologías, digamos, o cómo inicias un proceso de dirección, además de valorar estas dos cosas? ¿Qué otras cosas intervienen en tus procesos de dirección? ¿Por qué otras decisiones o etapas te encuentras? Es que varía con cada uno, pero digamos que en los últimos tiempos ya hemos sido súper más metódicos y más rigurosos de un calendario. Si no haces un calendario para decir aquí, aquí, acá, por decir algo, si hoy dijéramos tú y yo estamos platicando, vamos a echar a andar una obra con otra chica y tú, ¿no? Leímos la obra, dijimos sí nos gusta. Antes de decidir que si sí o si no van a trabajar, pues tenemos que saber que sí, que tienes la intención. Pero si hoy es, digamos, nuestra primera cita para leer la obra, para seguir trabajando, nosotros ya tenemos que tener preparados de aquí al 15 de noviembre una fecha posible de preestreno con todo lo que tenga que ver. Pero si no es por ahí, tal vez hasta en octubre. Es decir, mínimo 3 meses tienes que tener muy claro qué va a pasar ahí. Y si dices, yo voy a estrenar por ahí del 20 de octubre, pero
hay algunos aspectos que pueden cortarnos las alas, detenernos un poco el proceso, dejar siempre un margen de ventana de un mes máximo para decir, en tal fecha tenemos que estrenar. Porque también nosotros tenemos que ser muy claros en este sentido. Uno, estrenar en diciembre es la peor tontería del mundo, ¿no? No, sabes que no. O sea, nosotros también estamos a la ley de un poquito del mercado, del tiempo de ocio de la gente, del clima, ¿no? Aquí, al menos acá es muy notorio a comparación de México, que acá se detiene todo. Enero es muerto. Antes julio era muerto, hoy ya no. Pero cuando yo llegué, julio era mortal. Nadie quiere saber nada de esto. Nadie quería hacer nada. Y eso cambia mucho. Pero nosotros sí tenemos que tener como esa base un calendario para organizar los tiempos de trabajo del actor, de tiempo de memorización, de análisis, de unión de todos los elementos, vestuario, escenografía, utilería, para que vayan con el proceso de montaje, no al final. Siempre he sido así, como que yo siempre he sido muy precavido, siempre he sido muy organizado. En una ocasión que platicábamos con Michelle, decía que ella no era tan organizada como yo, o sea, que ella no podía pensarlo tanto. Digo, lo que pasa es que las necesidades y las cosas de pronto te ponen así. Y, por ejemplo, cuando yo monté Viaje el Último, hice todo el trabajo con los actores por un par de meses. Ya casi teníamos la obra con mesas, cubos y todo lo demás. Pero mientras ya me estaban trabajando todos los juegos que se ponen en el escenario de herrería fuerte, cuerdas, todo. Se estaba construyendo y cuando llegó empezamos a ensayar sobre ella. Se hicieron un montón de ajustes, pero todos acorde con el espacio. ¿Por qué? Porque el espacio es determinante. Una de las cosas que yo he ido remarcando cada vez más con todos los alumnos como actores es, nosotros construimos el espacio. Entonces tenemos que adaptarnos al espacio y transformar el espacio. Por lo tanto, hay que empezar a ensayar desde ya, considerando que aquí va un arbolito, aquí una pelotita, aquí un esto, un lo otro, porque si no, se tarda mucho más, ¿no? Y se logran muy buenas cosas. Exacto, y te iba a decir justo que me parece que al encontrarte con esta calendarización y una definición de etapas, te permite ir construyendo como de manera paralela un concepto creativo, ¿no? Que vas empapando, digamos, a todos. Y me gustaría hablar justo de esto y aterrizarlo en un proyecto, ¿no? Me gustaría, sobre todo, en uno donde, además de la dirección, trabajaste, por supuesto, en la producción, incluso, si no me equivoco, en la traducción, que fue el Círculo de Amigos, ¿no? Un proyecto. Sí. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo elegiste ese proyecto? ¿Cómo fue el proceso de aterrizaje del concepto creativo? Porque estamos hablando de un texto que en su momento empezaba a hablar de ciertas cosas que a lo mejor ahorita ya no son como tabú, pero hace unos años hablar de VIH, hablar de jóvenes, podría haber sido, no sé si te topaste con algunas... Claro que sí. ¿Cómo fue este proceso y cómo lo aterrizaste? Fíjate que yo descubrí la obra porque desarrollé mi tesis de maestría en San Diego con la obra de una de esas obras que yo leí y porque entrevisté a la autora, entrevisté a todos los que habían hecho obras de teatro que hablaran del SIDA en California. Esa fue toda mi fuente de información y fui a ver a San José, a San Francisco, a Los Ángeles, obras que hablaran de esto. O sea, todo un recorrido, digamos que me estuve haciendo casi experto en el tema en cuanto a cómo aborda el teatro el tema del VIH en California. Porque no lo tenía aquí y porque yo solo lo había visto en México.
Entonces, pues leí el texto, lo traduje y lo monté. Le pedí permiso a Patricia y entonces ya me lo permitió. Y entonces fue que dije, esto está muy bien para poderlo llevar a las escuelas, pero no a las escuelas, sino llevarlo al teatro para promoción escolar, cosa que nos funciona muy bien. Pero también para hacer temporada, porque una de las cosas que yo siempre me he empeñado es que tenemos que pensar en temporada, no para festivales, no para horitas, para un día. Yo no me gusta trabajar así, me niego. Yo pienso a la vieja usanza en temporada. Y si mi temporada dura 6 meses, 8 meses, un año, ya incluso esto cada día se reduce más, ya son de 3 meses. Ya. Pero yo nací así, yo me formé así. Entonces tuve la fortuna de que con esa obra hicimos la versión de 1 hora, de 50 minutos para escuelas y funcionó bastante bien. Entonces, pero después lo dejamos y descansó un poco, se renuevan los cuadros, me quedo con 2, renuevo el cuadro en 2005 y en 2004 y la fuimos preparando. Y entonces, pues tuve la suerte de tener a Leo, creo, compañero Leonardo Sánchez, que jalaba mucha gente porque trabajaba en la televisión y a su compañera. Entonces, tuvimos mucho pegue porque como había gente que lo veía en la televisión, lo fue a ver al teatro cuando tuvimos temporada en el Teatro LIMS. Nos aventamos una larga temporada cuando lo administraba Jorge Domínguez, ¿no? Pero nosotros tuvimos funciones en el SECUT, 5 un semestre, otras 5 otro semestre, porque la demandaban. Y como era para escuelas secundarias y preparatorias, funcionaba muy bien. Yo siempre lo pensé porque a mí siempre me ha gustado hablar de las cosas que la gente no habla. Y si eso lo hablo también cuando escribo, como cuando doy clases, en teatro no podía ser menos. He tocado temas muy espinosos en muchas de mis obras. Y nunca con el afán de decir, es que esto crea morbo y jala gente. No, sino al contrario, de dar en la puntilla, de hacer que la gente diga, mira, fíjate, así son las cosas, no son como tú las sueñas o como tú las niegas. Y el proceso entonces fue bastante ágil, porque al traducir la obra yo ya me la sabía de memoria, ¿no? Sabía exactamente todo. Cuando les di el análisis, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, rápido, lo asimilan todo, empiezan a ensayar y poco a poco, después de que estaba ya este proceso de memorizo y voy marcando, una cosa que les dije es, yo necesito que a ustedes como jóvenes, que aunque tienes 20, 22 años, pero regrésate 5 años atrás, ¿cómo piensas a los 16, a los 17, no? Para que le agregaran esta parte vivencial de la anécdota, de lo que significa que uno de los chicos, como el que es el principal, tenga SIDA y todo lo que ocasiona. Pues bueno, fue muy bien recibida la mayor parte de las veces. La mayor parte de las veces fue bien recibida, pero nunca falta el negrito en el arroz, como dicen. Hubo una ocasión en donde me preocupé mucho, me enojé mucho y tuve que hablar con la jefa de promoción escolar, porque hubo un alumno que desde media sala aventó unas llaves contra el actor que estaba sentado en una cama, que habíamos conseguido una cama de esas de hospital. Le cayó abajito. Si le ha caído en la cara, le rompe la cara, le abre la cara. Y es cuando te das cuenta que estás moviendo cosas con ciertos temas, en cierta gente, que está ahí en la sala, en la boca del lobo oscura. Ahí la gente está sintiendo, pensando, diciendo, por lo bajo, ay, sí, que no se muera, que no sé qué, pero por lo bajo también, pinches maricones o cosas de ese tipo, porque todo el tiempo se asoció
a que VIH tenía que ver con un sector de la población. Y justamente en la tercera temporada, cuando cerramos todo este ciclo, que de ahí nos fuimos al Festival de Teatro de Nuevo León con esa obra, en el Teatro del IMSS llamé a Procavi para que nos acompañaran y sirviera de estímulo para que dieran información antes de la función y después de la función. Hubo unas 5 funciones donde hablábamos con la gente. Es decir, el teatro también tiene esa función, puede ayudar. Yo ya te doy el producto. ¿Quieres quedarte bien? ¿No quieres, bueno, no quieres saber más? Adiós. Y ahí también tuvimos un intercambio de ideas bastante interesante. Para mí interesante. Después con el tiempo se va volviendo, te voy a decir la verdad, un poco triste. Porque pasados los años parece que no se aprendió nada. Pero claro, no podemos afirmar eso porque los que lo vieron, los que lo vivieron, quizá aprendieron algo y para sus vidas estuvo bien. Pero hoy, ahorita, 15 años después, parece que no ha cambiado nada. Eso es lo triste, ¿no? Y con otras obras que tengo, como Viaje el Último, es igual. ¿Por qué monté Viaje el Último? Por lo mismo, porque son temas que hay que presentárselos a la gente y machacárselos para que diga, ¿te fijas que el error y el problema está en la actitud y la conducta que tenemos los seres humanos frente a ciertas cosas? Por ahí va más o menos mi leitmotiv, ¿no? Siempre busco que algo me incomoda, lo expongo. A ver, ¿qué tanto te incomoda a ti? Claro, y yo creo que eso es me parece muy genuino detrás de los proyectos, ¿no? Creo que todo creador tendríamos que tener ese leitmotiv, ese algo, como dices, ¿por qué razón le vamos a dedicar? Digo, a lo mejor es que muchas personas de repente nos escuchan decir, bueno, es que esa obra la ensayamos en 100 horas, 200 horas, ¿no? ¿Cuántas horas? Claro. Si vamos a pasar, hace rato decías tú, ¿no? Ese tiempo oro juntos, trabajando por un proyecto, algo nos tiene que mover, ¿no? Si no, sería una pesadilla pasar tanto tiempo sin que existiera eso de fondo, de parte de todo el equipo. Así que me parece que es fundamental que exista y que como creadores lo podamos reconocer, ¿no? Porque eso va a ser el trampolín para la experiencia escénica. Claro, claro, porque además, bueno, es que además, si bien todos los que nos dedicamos al teatro somos entidades, cada uno autónoma y diferente, algo también nos une, ¿no? Y nos unen muchas cosas cuando vemos que en el círculo de la vida, tal vez a mí un tema que tú pones como muy importante, no me parece tan importante ahora, pero tal vez porque yo tenía una idea de no sé qué, y 5 años después digo, no, es que esa obra o ese tema que decía Ramón, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo sentí? ¿Cómo no me dejé fluir las cosas como pueden ser y no como yo quiero que siempre sean? Porque además nadie somos iguales, siempre más que los que no evolucionan. Claro. Y qué maravilla, ¿no? Que exista esta diversidad, porque creo, como dices, a lo mejor ahorita nosotros vemos ciertas cosas de otros trabajos, pero creo que al final de cuentas, y un poco es el objetivo de estas conversaciones, justo eso, ¿no? Rescatar como nuestro panorama, decir, este es el horizonte de creación, desde estos puntos nos estamos pensando y dialogando, y eso, ¿no? Estamos compartiendo, ahora sí que como, sí, acá digo, como estamos abriendo la ventana de la casa para decir, bueno, así estamos trabajando nosotros y bueno, y en ese sentido pues me parece que es muy valioso y muy generoso de parte de todos los que están compartiendo en este espacio. Fernando, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar a este espacio? ¿Algo que quieras? Eso nos acabó el tiempo. Sí, es que hablamos de mucho. Y después me gustaría hablar, en otras ocasiones vendrán más cartografías porque hay muchos temas, ¿no? Nos va a quedar pendiente el tema de los espacios, cómo se generan a partir de espacios. Me gustaría platicar contigo sobre Love, por ejemplo. Claro.
Pero bueno, algo que quisieras cerrar de los procesos creativos, ¿no? De cómo generar procesos creativos. Bueno, yo quisiera nada más decir, tal vez que para la gente que no sabe todo lo que implica el proceso de trabajo, desde la formación hasta llevar a cabo un evento, desde la perspectiva de nosotros, así ya con un trabajo profesional que nos dedicamos a esto, son muchas horas, mucho tiempo, mucha inversión de trabajo, de pensamiento, de desvelos, de sueños, como para que la gente de pronto no se tome la oportunidad cuando hay algo que es en vivo, que está sucediendo aquí en Tijuana, que no sucede cada rato, no lo considere como valioso para decir, ¡zas! Dejemos esto, vamos a verlo porque es hoy o es mañana. Quién sabe si después volverá. Y esto, a pesar de que estamos en el confinamiento, es terrible. Todos queremos regresar a nuestros espacios ahorita y no podemos, pero seguimos con la fe en que lo vamos a hacer y que lo vamos a hacer con todas las precauciones posibles, pero lo que es en vivo nunca será igual. Y ver una película se puede ver cualquier otro día, ver una obra de teatro nunca va a ser igual, ni siquiera en video. Entonces, la gente sí estaría bien que lo valore porque para aquellos que también quieren incursionar en el teatro, sépanse que son demasiadas horas las que van a consumir para ir poquito a poquito avanzando en el orden de convertirse, si es que es lo que quieren, convertirse en artistas y que además, como les digo en la universidad, tú podrás hacer una carrera de teatro 4 años y no necesariamente ya te hiciste artista. Hay quienes llegan a los primeros semestres y ya son artistas, ya lo traen, ya han hecho, ya han llevado, traído, subido y bajado, ¿no? Entonces, valoren el trabajo de lo que hacemos los que a esto nos dedicamos y le van a encontrar mucha satisfacción. Así es toda una decisión de vida. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos en una próxima. Gracias a ti. Seguro que nos vamos a reencontrar. Y bueno, muchas gracias también por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición.